Hola cracks, hoy ya vamos a empezar con la implementación de nuestro chatbot del currículum. Para ello he creado un PDF que dejaré en el curso de Udemy, donde explico la arquitectura del chatbot del currículum con arquitectura DDD, Clean Architecture, Rack con .NET, Microsoft Extensions AI, Olama, PostgreSQL y pgvector. La solución propuesta tendrá las siguientes capas: Curriculum Chatbot API, Curriculum Chatbot Application, Curriculum Chatbot Domain, Curriculum Chatbot Infrastructure Persistence, Curriculum Chatbot Infrastructure External Services y Curriculum Chatbot Infrastructure Documents. Yo lo he separado Infrastructure en 3 proyectos DLL porque para mí son totalmente separados para que quede más limpio, pero no sería incorrecto crear solo un Infrastructure y crear 3 carpetas, una de Persistence, otra de External Services y otra de Documents. Eso, si tienes poco código, lo puedes hacer. Si ya tienes mucho código y lo quieres dejar más limpio, lo puedes separar. Igual también podrías separar en varios proyectos API, Application y Domain. Aquí, como tenemos poca implementación, lo he dejado, pero se podrían hacer varios proyectos por capa, ¿de acuerdo? Bien, a nivel de arquitectura, nuestro diagrama quedaría así, como veis. Y entonces empezaríamos con nuestra capa de API. Digamos que podríamos decirle que cada nivel, en inglés le diríamos tiers, cada tier tiene n layers, n capas. En español sería que cada nivel tiene n capas, en este caso, ¿no? Entonces, primero tendríamos el nivel de API, donde tendríamos los controladores y los endpoints, los DTOs, Data Transfer Objects, y el Swagger con el OpenAPI. Importante, API hará referencia a Application y a infraestructura, pero nunca hará referencia a dominio. API no tiene que saber nada de dominio. Después tendremos Application, en este caso, que es donde definiremos los casos de uso y las interfaces, y tendremos infraestructura, toda la capa de infraestructura en 3 proyectos: Persistence, External Services y Documents. Si necesitamos de las interfaces de Application, haremos referencia a Application, siempre y cuando necesitamos de sus interfaces. Y si necesitamos de los objetos de dominio, también haremos referencia de esos objetos de dominio. Importante, infraestructura es el que nos conecta con los servicios externos, ¿no? Que en nuestro caso son 3. Sería PostgreSQL con pgvector, el file system, almacenamiento de archivos para los currículums de PDF y TXT, y Olama, nuestro modelo de chat con nuestro modelo de embeddings. Yo he preferido separarlo en 3 proyectos para que quede más claro. Como he comentado antes, Persistence atacará a PostgreSQL, External Services, que hará un HTTP client, importante esto, apuntarlo. External Services hará un HTTP client con Oyama, importante cuando quiero interactuar con la inteligencia artificial de Oyama, lo hago vía un HTTP client con HTTP request. Y importante, External Services también usará Microsoft Extensions a través de Application, también en este caso, ¿no? Bien, y por último tendremos Curriculum Chatbot Infrastructure Documents, que será el que interactuará con los documentos del currículum en PDF o en TXT. Ahora haremos una primera aproximación de la arquitectura con lo mínimo y después iremos agregando cosas. A lo mejor también tendremos que cambiar alguna cosita, porque a medida que vas desarrollando dices, hostia, pues ahora cambio esto y ahora pongo lo otro. ¿Sí? Voy a enseñar cómo va a quedar la solución que vamos a hacer ahora. En principio utilizaremos
una solución en blanco. A mí me gusta crear a nivel de arquitectura una solución en blanco que tiene un nombre y después las capas tienen otro nombre, porque si tú creas una aplicación desde cero, por defecto, que se puede cambiar, te pone el mismo nombre la solución que la API, y yo no quiero. Yo quiero tener el nombre de la solución, que será Curriculum Chatbot, y la API tendremos Curriculum Chatbot API. Como veis, utilizo carpetas de solución. Importante, que esto es la primera vez que desarrollé, me trajo dolores de cabeza. Estas carpetas son lógicas, no son físicas. Porque yo pensaba que cuando iba a mirar el código que habría una carpeta API. No la hay, no existe físicamente. Es lógica, es dentro de la solución. Pero me permite ordenar dentro de la solución todos los proyectos, sobre todo si son grandes. Application. Tendríamos nuestro proyectito de application, podríamos tener varios, como he dicho, pero como es pequeñito, solo creamos uno, que será una DLL, una class library. Después tendríamos el del dominio, ¿vale? Donde tenemos nuestros objetos de dominio, aquí nuestros use cases. Y por último, los 3 proyectos de infraestructura, que sería Documents, External Services y Persistence, como class libraries, como librerías de clase en C#. ¿De acuerdo? Netcore 10 ahora. Sí, también comentar, porque me lo han preguntado. Jordi, cuando vayan pasando versiones, ¿actualizaremos? Sí, haremos una actualización en Net 11. En este caso, Net 11, Net 12. A veces tenemos que mirar si pasamos a... las pares son LTS, Long Term Support, ¿vale? Y bueno, la mayoría de actualizaciones se hacen. Pero bueno, a mí me gustaría en la 11 hacer como mínimo la actualización del chatbot y explicar cómo se hace una actualización de versión, ¿de acuerdo? A nivel de referencias, como veis, aquí en Dependencies tenemos Projects en API y tenemos Domain. En Application tenemos Domain, en este caso. En API tenemos Application, Documents, External Services y Persistence. O sea, API interactúa con Application, Documents, External Services y Persistence. Domain interactúa, no tiene ningún vínculo, correcto, está limpio, Domain. Y sí, Documents tiene Application para las interfaces. External Services tiene Application para las interfaces. Podría tener también Domain si necesita objetos de dominio. Ya lo veremos mientras desarrollemos. Y por último, aquí Persistence sí que necesita del dominio y de Application. Todo esto lo explico en el documento PDF en el punto 13. Bueno, para que veáis, he hecho una visión general y decisión arquitectónica, reglas de dependencias, el dominio, application, persistence, external services, documents, API, registro de dependencias, flujo de procesamiento del currículum, flujo de preguntas al rack, estructura y referencias entre el proyecto y paquetes nugget por proyecto. Entonces, vamos al 12.13. Como veis, está currado. Importante aquí también, que hay gente que me comenta, me ayuda de inteligencia artificial, está claro. Pero yo voy dándole, lo voy matizando para que me genere la documentación que yo necesito, ¿eh? ¿Vale? Bien, y aquí veis un poquito la estructura y comandos de referencia. Aquí lo hace desde línea de comandos, sobre todo si utilizas Visual Studio Code, puedes utilizar línea de comandos. Yo lo voy a hacer visualmente, ¿de acuerdo? Application, referencia dominio. Infrastructure Persistence, Application y dominio. External Services, Application. Documents, Application. Y por último, API 4, ¿no? Application, Persistent, External Services y Documents. También comentar que le agregaremos Microsoft Extensions, Application, Microsoft Extensions AI y Fluent Validation. Mediator yo aquí no voy a poner, porque Mediator lo explicaría más en CQRS. Aquí sería complicarlo un poquito más. Pero si hacemos más adelante algún curso de CQRS, entonces sí que pondría Mediator. Persistence
lo implementaremos más adelante, todas las librerías de persistencia, que serán las de Entity Framework Core, Design, NPG SQL, PG Vector, Entity Framework Core. Y para conectarnos con Oyama, pues utilizaremos el proveedor cliente de Oyama compatible con HTTP Resilience y más adelante Semantic Kernel. Para interactuar con documentos PDF podemos utilizar PDFPIC y bueno, y API, pues Microsoft Open API y opcionales Scalar, ASP.NET Core y OpenTelemetry. Estas dos, mientras tanto, no las utilizaremos. Pero en el punto 12 y el punto 13 os explico un poco la estructura. Aquí el proyecto que vamos a realizar, todos los proyectos ya realizados, ya tenéis aquí, y voy a realizarlo desde cero, para que veáis. Esta parte es importante, realizarla desde cero, porque es una de las cosas que os van a pedir más, montar una arquitectura. Os diré más, yo en esta parte del curso, para cada vídeo voy a subir el código. Normalmente subo el código al final de todos los vídeos de una parte del curso. No, aquí voy a subir cada vez, porque como hay muchas cositas a tener en cuenta, quiero que tengáis el código cada vez con las actualizaciones de cada vídeo. Así os irá bien y si hay alguna cosita siempre me podéis preguntar desde Udemy, ¿sí? Que si hay cualquier cosa. También comentar que después una de las cosas que vamos a tener que implementar va a ser Docker Compose con PostgreSQL y empezar ya a interactuar con la base de datos desde la capa de persistencia, ¿sí? Muy bien, pues voy a quitar esto de aquí y vamos a hacerlo desde cero para que lo veáis. Muy bien. Vamos al lío. Pues mira, nos iremos. Como habéis visto, los nombres de la aplicación son bastante largos. Entonces, yo recomiendo que la solución la pongáis en documentos. En mis documentos, no en una carpeta muy, muy grande, ¿vale? Y aquí pondremos nuevo. Y aquí pondremos currículum chatbot pro de production, ¿vale? Y esta es la carpeta donde guardaré la solución en blanco. Me copio la ruta y voy a crearme, abro Visual Studio 2026. Visual Studio. Como veis también tengo el 2022. Hacemos el Create New Project. Como veis, aquí ya tengo yo mi blank solution. Los proyectos los podéis buscar aquí. Si ponéis blank solution, aquí podemos, blank solution, solución en blanco, si lo tenéis en español. Yo intento tenerlo todo en inglés, en este caso. Trabajamos siempre con empresas de fuera, entonces todo en inglés. Vale, le damos y aquí le vamos a decir curriculum chatbot, la solución. Aquí le pondremos la rutita, importante, porque si no me la pondrá en el último, la rutita que hemos copiado y pegado, para que lo ponga en mis documentos. Seleccionar carpeta, users, Jordi, documents, curriculum chatbot pro, y aquí le voy a poner curriculum chatbot. Chat. ¿Vale? Ese será el nombre de mi solución. Great. Vale, y voy a crear las carpetas de solución, que me permitirá organizar todos los niveles de mi arquitectura. Talla, se diría en inglés. También a nivel arquitectura distribuida, comentar que talla, nivel, también se indica que cada nivel está en un ordenador distinto. Entonces, en esa arquitectura, por ejemplo, la aplicación cliente hecha en Blazor
estaría en un ordenador y la API en otro, por ejemplo. Y ahí habría dos niveles diferenciados en arquitecturas distribuidas. Muy bien, pues vamos a crear la carpetita add new solution folder y pondremos API, application, new solution folder, application, that's it. Let's go domain. Domain, that's nice. Y por último, infrastructure. Tiki tiki. Infrastructure. Como dice un alumno mío argentino, aquí tocándola como en el Barça, ¿eh, Jordi? Aquí somos de Barcelona y nos gusta bastante el fútbol. Entonces, siempre hacemos muchos comentarios vinculados de nuestro código con el fútbol. Ya he visto también comentarios de gente que le gusta. Bien, sobre todo argentinos, ¿eh? Que os ganamos, lo siento, por la final del Mundial, pero que estuvo muy igualado. Muy bien, pues vamos a crear las aplicaciones. Vamos a hacer en API, New Project, y nos vamos a ASP.NET Core Web API. Creo que sí. Hacemos Web API. Let's go. Sí, here we are. ASP.NET Core Web API. Perfecto. Next. Y le vamos a poner curriculum chatbot. Chatbot.api. Aquí sí haremos solo una capa dentro del nivel, pero podríamos hacer varias. Podríamos poner .api, .dtos, .api, .business rules, todo lo que quisieras crear de la API. En este caso, solo una. Le damos next. Opciones por defecto. Net 10, configura HTTPS. No vamos a habilitar contenedores en un principio, porque después habilitaremos el Docker Compose y ahí pondremos el PostgreSQL. Enable OpenAPI Support and Use Controllers. Perfecto. Muy bien, le damos a Create. Y perfecto. Sí, comentar aquí que hay un tema de vulnerabilidades. Ya que estamos, voy a hacer que Copilot me lo arregle, en este caso. Aunque también lo podría hacer yo. Pero bueno, vamos a hacerlo con Copilot. Y así veréis un poco cómo funciona. Como veis, tengo un GitHub Copilot aquí internamente y automáticamente me da la opción del Fix My Nugget Package Vulnerabilities. Aquí me da la opción de cambiar lo que es la configuración de las dependencias para que no tenga una dependencia con vulnerabilidades. Y me agregará una dependencia que no tiene vulnerabilidades. Hago confirm. Aquí lo que me cambia es el fichero csprog con las dependencias. Ahora lo veréis. Correcto, ¿veis? Y lo que ha hecho ha sido agregarme, lo digo por si lo queréis agregar a mano, en el fichero csprog de la API, en item group, me ha agregado esta dependencia. Esta de aquí. Microsoft OpenAPI 275, que no tiene vulnerabilidades. Me vuelvo al Solution Explorer, guardo por si acaso y compilo. Hago un build. Y esto lo podéis ver aquí en el csprog. Miraré, lo voy a cerrar. Y si le hacéis doble clic, para los que no tengan GitHub Copilot, pues doble clic en Chatbot API
y le agregáis este package reference. O también lo podéis hacer aquí con, abrís la API y en Dependencies, Packages, botón derecho, Manage Nugget Packages. Y aquí agregarle el Microsoft OpenAPI 2.7.5, que es el que me han recomendado, ¿eh? Podría subirlo, ¿eh? Pero bueno, con el 2.7.5, en principio, up and running, como dicen los ingleses, y podemos tocarla aquí jugando con esto, ¿eh? No, no hay problema. Bien, perfecto. Vamos a crear application como una class library. Botón derecho dentro de application, add, new project. Y vamos a agregar la class library. ¿Veis? Aquí la podéis buscar, class library. ¿Sí? Yo lo he hecho con All Platforms Library. Y aquí tienes la class library de C Sharp. Vigilar porque también hay la de Visual Basic y LIA. Class library de C Sharp. Vale, y le vamos a poner el nombre de Curriculum Chatbot application. Curriculum Chatbot punto application. Perfecto. Le damos next. 10. Great. Está perfecto. Y nuestra versión 10 de application. Bien, vamos a hacer lo mismo para dominio y los 3 de infraestructura, como hemos comentado. Add new project, class library, and curriculum chatbot. Chatbot.domain. Tenemos nuestras reglas de dominio. Importante, aquí estamos implementando arquitectura DDD y Clean Architecture, las dos al mismo tiempo. Utilizamos las normas de ambas. Perfecto. Y vamos a crear los 3 de infraestructura. Como he dicho, podría ser uno, solo. Pero yo lo voy a hacer con 3 porque lo quiero hacer más limpio. Class library. Curriculum. Chatbot. Punto infrastructure. Punto documents. Este será el que gestionará los documentos del currículum en PDF o TXT. Perfecto. Next, great. Add new project. Class library. Y le vamos a poner external services. Chatbot. Infrastructure. External services. Perfecto. Aquí es donde interactuamos con servicios externos, en este caso, y tenemos uno que será OYAMA, vía HTTP. Tendremos un HTTP client importante porque hay mucha gente que esto lo hace en business. No, si miras bien DDD, la conectividad con servicios externos, por ejemplo, yo también trabajo mucho en entornos bancarios, nos conectamos con muchas APIs externas, se hacen siempre desde infraestructura. Next, great. Muy bien. Vale, y por último utilizaremos persistence. Botón derecho, add new project, class library, curriculum, chatbot, chatbot,
punto infrastructure. Aquí es fácil equivocarse porque estas palabras inglesas son un poco complejas. Persistence. Creo que era el último. Sí. Muy bien. Great. Bien, vamos a compilar todo, por si acaso, just in case. Bien, perfecto. 5 succeeded, 0 failed, 1 up to date, 0 skipped. Todo compilado a la perfección. Vale, vamos a crear las referencias. Empezamos con API. API no tiene que saber nada del dominio, pero sí que interactúa con aplicación y con todos los de infrastructure. Muy bien, pues nos vamos aquí, dependencies, botón derecho, add project reference y selecciono application y todos los de infrastructure. Ok. Nada de dominio, pero todos los demás sí. Bien. Perfecto. Bien. Application sí que tiene vinculación con dominio. Interactuará con los objetos de dominio. Solo con ellos. Add project reference. Domain. Ok. Dominio no hace referencia a ninguno. Es Dios. Y documents. Hemos dicho, a ver, creo que si persistence tenía referencia a las interfaces de application, project reference, interfaces de application y los objetos de dominio. Y en principio, external services solo haremos referencia a application, pero también podría tener necesidad de objetos de dominio. External services, dependencies, add project reference. Solo application, aunque también podría ser que necesitáramos dominio, depende de la implementación, ya veremos. Y documents, add project reference y application para las interfaces. Y lo mismo de dominio. Por último, agregaremos dos dependencias en application. Vamos a ver. Vamos a utilizar Microsoft Extensions IA, porque prefiero utilizar las interfaces de Microsoft Extensions AI, ¿vale? Y así ya si cambiamos de IA podremos utilizar las mismas interfaces. Entonces hacemos botón derecho y ahora como no es un proyecto es Manage Nugget Packages. Vamos a Browse y ponemos Microsoft.extensions.ai. Bien, en principio la 10.8.3, install, I accept. Perfecto. Y vamos a ver aquí en dependencies, Microsoft Extensions AI. Perfecto. Y Fluent Validation para las validaciones. Aquí dos de Fluent Validation. Fluent Validation, la 12.1.1, install. Y Dependency Injection Extensions para poder inyectar estas validaciones. Install. Perfecto. Entonces, como packages crearía Fluent Validation, Dependency Injection Extensions y Microsoft Extensions. Compilamos todo. Y con esto ya hemos acabado. Subiré el proyecto a Udemy y también el PDF. Empezaré a mirarlos y si hay preguntas me comentáis. Hasta pronto, cracks.